Después de dar a luz a su quinto hijo, quedó cuadraplégica. Hoy te quiero presentar una mujer que lo tenía todo. Deportista, mamá de 4 hijos, empresaria, hasta que quedó inmóvil. Pero esta no es una historia de pérdida, es una historia de fuerza, de construcción y de volver a empezar. Hoy Paula Umaña no solo volvió a ponerse de pie, ella encontró una nueva forma de vivir e inspirar. En este episodio hablamos de lo que nadie te cuenta, el proceso real, los momentos difíciles y cómo se construye una vida cuando la fe te levanta. Hola, bienvenidos a Luz y Salud. Soy Luz Estela Amador, hoy en compañía de Paula Umaña, quien es tenista profesional número 1 en Centroamérica en los años 90, también madre de 5 hijos, una historia como mujer, como madre, como atleta, como profesional impresionante que nos llenará esta información de mucho amor y de mucha fe. Paula, muchísimas gracias por estar conmigo y por traernos hoy Luz y Salud. Muchas gracias por la invitación. Súper contenta de poder participar en este programa tan lindo. A pesar de que las dos somos latinas, vivimos aquí en Atlanta y pues feliz de poder compartir con ustedes. Gracias. Pues vamos a empezar, Paula, que nos cuentes cómo empieza esa pasión tuya por el deporte, en este caso, en el tenis, y qué haces tú para llegar tan lejos. Bueno, yo nací en una familia de 7 hijos y recuerdo que un día mi papá, que ahora tiene 93 años, imagínense qué lindo, llegó a la casa y dijo, compré la acción para un club de tenis. Y yo, ay, qué bonito. Y me dio una raqueta de madera en esa época. Y así nos fuimos al club en la primera vez y empezamos a jugar. Sin yo saber que yo me iba a convertir en una jugadora profesional. Pero de ahí nació la pasión desde la familia. Y después ya con 15 años yo ya tenía más o menos un buen ranking en la ciudad de San José, Costa Rica, que fue donde yo nací, en mi país. Mi hermana se hizo novia y quien ahora es el esposo de quien es mi cuñado, de José Bernardo, se llama, perdón. Y él vino de Estados Unidos y él montó una academia de tenis allá. Entonces él fue el quien me motivó a tomar el deporte en serio y a decirme, Paula, ¿será que te gustaría hacer escuela en la casa y dedicarte a esto? Y recuerdo que era muy difícil económicamente para nosotros porque éramos 7 hijos, imagínate. Pero yo era muy empuchada y recuerdo que ya era más o menos campeona nacional en ese momento. Y empecé a tocar puertas, a buscar patrocinadores que pudieran financiar mi carrera de tenis. Y surgieron un par de compañías allá y así pues empecé a jugar tenis profesional. Y por supuesto pues dificilísimo y muchísima disciplina y entrenar horas de horas, pero bueno, se logró muchísimo con el deporte. Uno siempre quiere ser el número 1, ¿no? Pero bueno, mi mejor ranking fue número 280 del mundo en tenis. Wow. Y pues dentro de eso viajaba mucho y fui a la ciudad de donde son ustedes, tú y tu sobrino, que es Cali, Colombia. Qué lindo, ¿no? Pero pues eso fue lo que logré, digamos, en Centroamérica. Sí, en Costa Rica fui la raqueta número 1 y 280 del mundo en dobles, que fue mi mejor ranking. Pero bueno, uno siempre quiere ser el mejor, ¿no? Eso pasa cuando eres tan competitivo. Como mujer emprendedora que está proponiéndose ser la número 1, muy dedicada en este caso al tenis, también eres empresaria. ¿Qué pasa contigo cuando ya empiezas en el mundo de los negocios y en el mundo del corazón? Bueno, en Costa Rica recuerdo que estaba en la universidad, me gradué de Relaciones Internacionales y cuando me gradué entré a una oficina a trabajar y fue súper vacilón porque recuerdo, no sé si ustedes usan esa palabra en Colombia, sí. ¿no? Pero entré a una oficina vestida con tu traje y tus tacones y todo eso
y me daban un trabajo a hacer donde uno supuestamente lo iba a hacer todo el día. Ujú. Y yo lo hacía como en 15 minutos el trabajo de todo el día. Me caía de la silla, salía a estirar todo el tiempo porque yo era una atleta. ¿Y no te puedo contratar? Que me hagas el trabajo en 15 minutos, lo que demora un día. No, pues vámonos. O sea, era muy flash en todo lo que Ajá. hacía, porque yo estaba acostumbrada a ser una persona hiperactiva, de moverme, de todo eso. Entonces, estando en esos trabajos de oficina, cuando ya llevaba como 6 meses, yo dije, no, yo no puedo más con esto. Mi talento es el tenis y a mí me gusta esto, yo necesito montar una empresa que tenga que ver con tenis. Entonces, la Federación Internacional de Tenis en Londres me contrató para hacer un programa inicialmente en escuelas públicas, pero después yo decidí hacerlo en privado. Entonces en Costa Rica fundé una empresa que se llamaba Tenis por Diversión, recuerdo, en escuelas privadas donde lo hacía. Pero después de eso me enamoré de un francés que se llama Sergio, que ustedes lo van a conocer en un ratito, y me vine a vivir a Estados Unidos, a Atlanta. Entonces, estando aquí fue donde realmente monté mi empresa que se llama Coach Paula Tenis. Ujú. Y estoy aquí en Atlanta donde pues ya llevo 20 años haciéndolo. Excelente. Empiezas con Coach Paula Tenis. Ya pasó la parte solamente divertida que tenías en Costa Rica. ¿Cómo empieza a evolucionar esa parte ya más concentrada en los negocios? Fue muy interesante porque Atlanta tiene la liga de tenis más grande del mundo. No los mejores jugadores, pero el tenis Ya. es un deporte sumamente popular. No sé si te pasa que en tu barrio o en cerca hay canchas de tenis por En mi todo. casa, atrás de mi casa. Ok. En todas partes hay canchas de tenis. Entonces, cuando yo llegué acá, me di cuenta del mercado tan grande que Ujú. existía para mi talento, que gracias a Dios, pues tenía eso. Entonces monté esta empresa donde estoy en 6 escuelas en la ciudad y hago los programas de, como le dicen, after school, después Bien. de la escuela, Ujú. y además los campamentos de verano. La verdad es un trabajo que me encanta porque algo muy importante es cuando uno está joven o estudiando, pensar qué puedo hacer que yo pueda ser mamá y además pueda ser una mamá realizada en lo que hago. Entonces, para mí ha sido precioso porque siento que puedo tener un ingreso, además ser madre y además en el verano darle trabajo a mis hijos para que trabajen. Entonces, ha sido de mucha bendición poder tener esta empresa y pues especialmente que Dios me haya concedido poder estar en esta ciudad donde hay, digamos, mucho mercado para eso. Y una actividad familiar, como terminaste diciendo. O sea, es una pasión, un talento que se volvió algo que crece a nivel familiar y tú te has desprendido tanto porque confías también en que tu hija tiene toda la responsabilidad y el conocimiento. Y es que ese equipo familiar es numeroso. O sea, tienes 5 hijos. Cuéntame de ti como mamá. 4 hijas mujeres, viene como quinto hijo tu varoncito. ¿Qué pasa en tu maternidad, tu parto y tu vida de mamá de 5? Cuando yo conocí a mi esposo, yo sabía que si Dios nos daba fertilidad íbamos a tener una familia grande, ¿no? Eso es algo que uno nunca sabe hasta después de que te casas, ¿no? Okay. Pero los dos teníamos ese deseo y entonces me casé, recuerdo, y a los 2 meses quedé embarazada de la primera, que es Marí. Marí ya tiene 20 años. Al año quedé embarazada de Clarita, que Clarita tiene 18 años ahora. Las dos están en la universidad, aquí en Atlanta, en Georgia, en el estado de Georgia. Y después nació Felicité. Tratamos de ponerles nombres que fueran, pues que sirvieran para todos los idiomas, ¿no? Porque mi esposo es francés, Sergio, y vivimos en Estados Unidos y yo soy latinoamericana, entonces era buscar nombres que pudiéramos aplicar a todas las lenguas. Claro, sí. Felicité, María y luego Cecilia, Ana Cecilia. Tiene un nombre larguísimo porque recuerdo que cuando Ana Cecilia nació, mi esposo estaba llenando los papeles en el hospital y yo, Ana Cecilia, uno tú sabes, ¿no? Uno después de parir está así, Ana Cecilia. Y mi esposo dice, es que yo quiero ponerle Ivonne, porque Ivonne era mi abuela, y yo, ponle Ivonne, está bien, ponle Ivonne, no hay problema. Ana Cecilia Ivonne, pero yo le dije, un momentito,
esa niña me la tienes que consagrar a la Virgen María, ponle María también. Entonces ella se llama Ana Cecilia Ivonne María. Ok. Pero curiosamente ya tiene 12 años, le decimos Chuy, nada más. Así que la amamos mucho, y tal vez ahora se nos puede otra vez. Me encanta, por Aleja. Es Chuy. No te esmeres tanto en el nombre que terminas con, Pero oye, también, con un monosílabo. sí, pero también lo que pasa es que cuando tienes 1 o 2, piensas en el nombre y tiene que ser perfecto. Y ya cuando vas por la cuarta, dices, ponle todo lo que quieras porque se nos están acabando los nombres. Yo siempre quise tener una Paulina y no tengo Paulina, me va a tocar la nieta. O sea, Y luego nació mi hijo Charles. También fue divertido con Charles. Él se llama, y fue parecido, se llama, yo le dije Charles Robert, porque imagínense, tenía como 16 años de esperar si iba a ser hombre y ya tenía el nombre. no, ese sí ya no esperaste al momento del parto y ya allí póngale el que Sí. le guste y de toda la Yo familia. sabía que iba a ser Carlos como mi papá y Roberto como mi suegro. Entonces, Carlos Roberto. Entonces, él nació y yo di en algún momento que Agustín, ¿verdad? Ujú. Pero también ese parto fue dificilísimo, ya les contaré por qué, porque después tengo una segunda historia para ustedes. Entonces, igual me despierto el parto y todo, y mi esposo está llenando papeles y él dijo algo de un John y también dijo algo de su abuelo que se llamaba Dimitri. Entonces yo le digo a mi marido al día siguiente, ¿cómo se llama el niño? Y me dice, se llama Charles Robert Agustín John Dimitri. Y yo, wait a second. Mi amor, pero pongámonos serios. Hagamos una cosa, yo sacrifico mi Agustín y tú quítale uno de los tuyos, porque si no, pobre niño. Ay, pero me encanta la negociación entre ustedes. Entonces él le quitó el John, yo le quité el Agustín, se llama Charles Robert Dimitri, que es el nombre del abuelo. Perdón que les haga tanta No me historia, fascina. pero esos son los 5 niños que tenemos y ya están grandes, ya pasé la época del agotamiento físico y todo eso. Y pues ya les mostraremos algunas fotografías de la familia, ¿no? Ahora no solamente, no es agotamiento físico, es agotamiento mental. Con las edades de los teenagers. Sí, claro, y me pasa mucho que me dicen, qué niñas más lindas, qué chiquitas más lindas. Pues yo creo que están bonitas, ¿no? Uno siempre da los hijos bonitos, pero yo siempre les digo, vieran qué montón de trabajo tratar de hacerlos lindos por dentro. Eso es lo que más, ¿verdad? Claro, sí, ese es un Sí. trabajo interminable y el que de verdad nos llena de satisfacción. Que requiere, pues ahora que ya están grandes, también requiere mucha oración y abandono en Dios. Señor, te los entrego todos los días. Ojalá que tomen las decisiones correctas, ¿verdad? Porque uno trata, pero El camino lo toma cada quien. así es. Paula, empieza tu crisis de salud, un debilitamiento, el no poder actuar por ti misma. ¿Cuál fue el diagnóstico que tuviste? Inicialmente fue muy confuso porque me dio una condición que le da a 1 de cada 200,000 personas en la ciudad de Atlanta. En español, perdón, es un nombre muy largo. En español se llama polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante. Y en inglés se llama CIDP, Chronic Inflammatory Demyelin Polyneuropathy. Y en realidad es una enfermedad que ataca tus nervios, pero no desde el cerebro, sino en la parte periférica, y te los va debilitando y el sistema inmunológico te ataca y vas perdiendo prácticamente toda la fuerza de tu cuerpo. Muy difícil de diagnosticar y muy difícil de tratar. Te quiero preguntar antes de ir con el diagnóstico y el tratamiento, ¿la causa cuál es? Es una buena pregunta. No tenemos razón de la causa. En este momento, después de todos estos años, yo te diría, han pasado 8 años. Y te diría, la causa fue para hacer cosas buenas. Y por eso pasó todo. Pero llegar a tener ese rompecabezas armado después de muchos años es un proceso de dolor, es un proceso de angustia, es un proceso de sufrimiento, de duda, de enojo, de un luto, de perder cosas que tenías, de perder como eras antes, pero en realidad la causa no la sabemos.
no sabemos por qué ocurrió, puede haber muchas teorías, puede ser medicamentos a la hora del parto, pero yo realmente sentía los síntomas desde antes. Entonces no sé. ¿Desde antes, durante el parto o antes del embarazo? Durante el embarazo fue donde empezaron los síntomas, sí. Un diagnóstico, en inglés, CIDP. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, como te digo, hubo mucha confusión por mucho tiempo. Gracias a Dios tuve un neurólogo. Tengo un neurólogo que por cierto es cubano, es latino, aquí en Atlanta, el doctor Ramón Sánchez, que él desde el principio dijo, Paula, esperemos que no sea eso, pero así fue. Entonces el tratamiento, primero, bueno, si les cuento mi recuperación, tiene mucho que ver con oraciones de miles de personas. Pero también lo que yo tengo de tratamiento se llaman inmunoglobulinas, que es una botellita transparente que tiene un líquido que parece agua, pero es plasma de miles de personas en una botellita, que vale miles de dólares la botellita. A mí me ponían inicialmente 9 cada 3 semanas. Así fue como empezamos agresivamente tratando de ver si habían resultados. Actualmente, 8 años después, me pongo una botellita 2-3 veces al año. Esa botellita está en mi refrigerador en mi sótano y cuando yo la necesito llamo a una enfermera y viene a mi casa y me la pone. Gracias a Dios estamos en Estados Unidos y el seguro médico lo cubre. Sí. Porque, o sea, tengo un dolor de corazón de ver mucha gente en Latinoamérica con casos similares al mío. Hoy justo vi un amigo mío donde está en una silla de ruedas y no tiene acceso a este tratamiento. Generalmente les ponen mucha cortisona, desinflamatorios, pero realmente no atacan, digamos, la parte inmunológica como puede ayudar ponerse este plan. Eso es uno de los tratamientos. Y el otro es definitivamente, que hoy vamos a compartir, tener un esposo como el que tengo, porque él es quiropráctico y él ha sabido, pues fue difícil, ¿no? Es como que a la esposa de un quiropráctico le pase esto, ¿no? Sí. Pero él ha sido vital para mí porque él siempre tratamos desde una perspectiva muy clara a ver, ¿cuáles son los medicamentos que podemos evitar que en realidad no me van a curar? Tal vez me quitan un poquito el adormecimiento que tengo en mis manos, pero temporalmente. ¿Para qué me voy a tomar eso por los próximos 30 años si no me va a servir de nada? Entonces, la guía de él ha sido vital para mi recuperación. Sí. Estamos tratando un tema que está totalmente involucrado con luz y salud. Es la luz que podemos tener a través de las circunstancias que viven muchas personas. Y de esa luz se trata la que empieza uno a buscar después de tener momentos de oscuridad y la que podemos transmitir a los demás. Tú una vez tienes esta situación de salud tan complicada, vienes a darte cuenta, a aferrarte, a depender de alguna manera, porque a veces es como lo único que podemos recurrir, que es la fe. Dios en tu corazón, en tu vida. ¿Cómo viene a funcionar esa luz espiritual contigo? Es interesante porque ahora yo soy conferencista y no me gusta dar un mensaje falso de decir piensa positivo, tú puedes, porque cuando pasas por una dificultad tan grande, pasas por ciclos. Entonces inicialmente mucha desesperación, mucho dolor. Hay una etapa donde estás muy enojado. En mi caso, mi enojo era por la frustración de no poder hacer nada. De que si yo quería que me dieran una galleta, tenía que pedírsela a alguien, o sea, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, y mi relación con Dios siempre ha sido buena. Venimos de una familia católica, donde nosotros, mi esposo y yo, y mis padres me enseñaron la fe. Pero en ese momento tan difícil en que tú estás paralizado en una cama y no pasa nada, mi relación con Dios era una relación
por conveniencia. Era, Dios, Dame. Dios, no me estás dando lo que yo quiero, pero eres mi única opción. Así que ni modo. Me voy a acercar a ti porque no tengo otra opción. Porque no me puedo drogar para dormirme y tratar angustia o depresión, porque amo a mis hijos y tengo que estar alerta para ellos. Pero en ese momento, mi relación no era una relación de amor con Dios, sino una relación de, ok, te voy a hablar y a lo mejor me vas a sacar adelante, pero no me gusta mucho lo que estás haciendo conmigo. Una condicional, ¿no? Una relación condicional. Sí, se convirtió un poco en una relación así inicialmente. Pero siempre era extraño porque, no sé, en el fondo yo sentía que Dios me iba a sacar adelante, ¿verdad? A pesar de que llegó un momento en que no solamente podía hablar, había mucho temor de mi familia de que yo pudiera morir o que podía pasar. Pero inicialmente fue así. Sin embargo, hubo personajes importantes en mi vida que me acercaron mucho a ver la realidad de las cosas con la fe. Y les puedo contar esos 3 personajes que tuve en el camino. Uno de ellos, el primero fue, recuerdo estar en el hospital y era una religiosa que se llama la Madre Andrea, que llegó al hospital y la Madre Andrea me enfrentó. Ella me hizo aceptar mi condición en ese momento, porque yo luchaba porque no quería tener eso. Y ella me dijo, Paula, ¿no es mejor esperarse a ver qué quiere hacer Dios? ¿Por qué estás tan apurada de curarte? Para mí fue como, cálmese, espérese. Porque yo luchaba como la tenista, entonces me di cuenta que no se trataba en ese momento de luchar. O como decimos esa frase, venció el cáncer o venció... No, era tranquila, espera. Asimílalo, tómalo. Espéralo. Y yo dije, ok, estoy paralizada, tranquila. Lo voy a dejar así. La otra persona que influyó muchísimo en mi vida fue mi hija de 15 años. Porque mi hija de 15 años, recuerdo una vez que el doctor me dijo que yo nunca iba a poder caminar. Y yo llegué y yo estaba llorando, estaba muy frustrada. Y yo quería llorar con alguien y no escogí a mi hermana, ni a mi esposo, ni amigos. Escogí a mi hija. ¿Por qué? Porque los adolescentes no tienen filtro y te dicen la verdad. Y mi hija me dijo, yo le dije, es que tú no entiendes, yo nunca voy a poder caminar. Y ella me dijo, ¿y qué vas a hacer, mamá? ¿Te vas a quedar llorando en esa cama? Viva su vida y vívala con lo que tiene. Un brazo, una pierna, pero viva su vida. ¿Puedo ir a hacer mi tarea? Una niña de 15 años. Y en ese momento yo dije, me voy a trabajar con lo que tengo. Y se acabó con lo que hay disponible. Porque no se trata de decir, salí adelante y salí corriendo. No, a veces eso no se logra. Y lo que ella, al enfrentarme a ella de esta manera, para mí fue algo súper importante. Te sacudió. Pero al mismo tiempo empezaron a ocurrir muchos milagros. Y yo acredito personalmente esos milagros muchísimo a la intercesión de la Madre de Jesús. Porque nosotros como mamás, no sé si te pasa a vos, Luz, tenemos hijos adolescentes y nosotras estamos ahí. Y a veces esos hijos deciden no hablarnos por algunos días o estar enojados o tratarnos mal, por cualquier razón. Por las hormonas o por su carácter o porque algo les pasó. Pero nosotros estamos ahí. Y yo lo veía con una de mis hijas. A veces no me hablaba por muchos días. Pero en uno de esos días, de repente, en el día 5, se me acercaba. Y yo estaba en una silla de ruedas. Y me contaba cosas. Y cuando ella me contaba, yo estaba ahí para ella. Con los brazos abiertos, lista para escucharla lo que me quisiera decir. Aunque me hubiera tratado pésimo, la perdonaba en 30 segundos. Así es la Madre de Jesús. Ella está ahí. No importa si no vas a ella. No importa si la ignoras por años. Ella está ahí. Y yo lo viví y lo vi en cada una de las etapas de los milagros que empezaron a ocurrir en mi vida. Empezaron a ocurrir. El primer milagro fue cuando logré sentarme por primera vez. Yo era en una cama, tengo videos de eso.
paralizada en una cama, y se van 60 personas de mi país a un peregrinaje en Costa Rica, un lugar muy lindo que se llama la Virgen de los Ángeles. Y al día siguiente me logro sentar por primera vez. La primera vez que me pude parar fue el 11 de febrero, todo esto tiene fechas, el 11 de febrero del año 2015, cuando ese es el día de la Virgen de Lourdes, que es el lugar donde van los enfermos. Y mi suegra me llama y me dice, hoy es el día de Lourdes, y ese día llega la terapeuta y por primera vez me puedo poner de pie. Y luego la parte más linda fue cuando esa hija mía mayor se va de misiones a España y se van a Lourdes, en Francia. Todos los doctores me habían dicho, tú nunca vas a caminar. Porque de la rodilla a los pies en este momento todavía está completamente paralizado. Ujú. Y estando mi hija en la Virgen de Lourdes ese día, voy a un supermercado en Atlanta y me para una mujer y me dice, oye, yo era como tú, yo no caminé por 12 años, pero hay un hombre en Seattle que creó algo para que tú puedas caminar. Y ninguna clínica de todas las mejores que yo había ido me habían hablado de esto. Y me hablaron de estos dispositivos que son los que yo utilizo en mis piernas hoy, donde para mí fue el sueño más grande, poder volver a tener esa libertad, poder volver a ser mamá, poder volver a llevar el plato de la mesa a la pila, poder caminar de la mano de mi hijo, poder tener libertad. Y así les puedo seguir contando muchísimos milagros. En todo ese proceso de frustración, de enojo y de dolor, estando en el hospital, recuerdo el día en que nace en mí una gran necesidad de escribir un libro para ayudar a los enfermos y los que sufren. Y a mí me queda muy difícil fingir. O sea, yo sí soy una persona muy sentimental y me tiene súper conmovida tu historia. O sea, voy como del tope de la emoción, de la admiración, Paula, y de la sorpresa. De esa sorpresa de ver cómo Dios va poniendo todo en la vida de nosotros y a través de las dificultades y de la oscuridad que se nos presenta, se van prendiendo tantas luces, tantas luces. Hemos conversado, obviamente también fuera de cámara, y yo creo que también por eso estoy como tan emocionada. Estoy a punto de llorar, porque es una de las cosas que me llenan a mí de luz y salud, el poder a través de este programa llegar a ustedes con historias genuinas, con historias sin maquillaje, con historias que no son creadas para presentarlo mejor, sino que es presentarlo mejor como resultado de algo que ya vivimos, que ya aprendimos y que a fuerza, sin querer, nos ha tocado vivirlo o lo hemos querido vivir, lo hemos asimilado y pues de esto podemos nosotros presentarlo a los demás para que se queden con lo mejor y de esa forma brindar luz y salud. Así que yo necesitaba decir esto porque para mí ha sido una entrevista muy enriquecedora. Muchas gracias. Sí, como te contaba, estando en el hospital, empezó a llegar personas a visitarme con muy buenas intenciones, pero se iban caminando. Me llevaban chocolates y flores, se iban caminando y yo quedaba en esa cama paralizada. En ese momento nació en mí el deseo de decir, yo necesito que el paralítico me hable a mí. Yo necesito que el que sufre me diga qué hacer con esto. El que ha pasado por esto me lo diga. Entonces por eso escribí este libro que se llama 40 regalos de esperanza. Mi libro son 40 historias cortas. ¿Y por qué son cortas? Por gusto. Porque cuando nos sentimos mal no tenemos paciencia, tenemos mucho dolor. Y cada historia, de las cuales 14 son mías y el resto son personas que entrevisté alrededor del mundo, con diferentes problemas de salud o discapacidad. Y nos cuentan qué hacen ellos, qué herramienta nos brindan para manejar el sufrimiento de ellos del día a día. Entonces ha sido una herramienta que se convirtió en un bestseller, digamos, y a la gente le encanta este libro porque es muy práctico
Por supuesto, fue muchísimo trabajo. Cuando yo lo hice, pues lo hice en mi celular hablado, tenía las manos así, no podía escribir, pero ha sido muy bonito. Y después algo muy interesante que me pasó fue que recuerdo una vez llegaron unas señoras a mi casa y me dijeron, vamos a venir a verte con una cacerola y arroz y frijoles y pasta. Y yo les dije, no, sáquenme de mi casa. Yo no quiero que me vengan a visitar, yo quiero que me saquen de mi casa, porque en ese momento era muy difícil. Entonces, costaba mucho dinero sacarme de la casa. Empecé a ir a un grupo con ellas de oración y al final de la temporada me pidieron que contara testimonio, que contara algo. Sin darme cuenta que me estaba convirtiendo en una conferencista y así Dios empezó a abrir puertas. Después entré a Catholic Speakers, que es la organización de conferencistas católicos en Estados Unidos. Y en este momento yo me siento que estoy viviendo mi sueño porque pues Dios me ha abierto puertas en muchísimas ciudades donde voy, comparto el testimonio. Siempre la discapacidad tiene un beneficio, que no puedo viajar sola, entonces voy con uno de mis hijos, llevamos el libro. La verdad es precioso lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos pasando. Y pues para mí ha sido, en este momento me siento sumamente dichosa. Pero para llegar a decir eso pasaron muchos años. Claro, definitivamente esta historia ha tenido también un rumbo diferente por la profesión de tu esposo y por eso lo tenemos también con nosotros aquí en Luz y Salud. Doctor, empieza una situación muy difícil a nivel familiar con los síntomas y el diagnóstico que tiene Paula. ¿Cómo es la reacción y la acción que toma un hombre que es doctor, que tiene su clínica, que tiene a su esposa en estas condiciones y además padre de 5 hijos? Bueno, no fue fácil, porque nada es fácil en la vida, pero con el apoyo de Dios todo es posible, número 1. Segundo, cuidar a mi niño, porque Paula no podía, entonces yo estuve en la noche cuidando a al niño y después yo tenía apoyo de otras personas. Eso fue muy importante. La familia, especialmente la familia de Paola aquí. La oración de la familia fue muy importante. Y también el apoyo de la comunidad, la parroquia, amigos. Recibimos mucho apoyo. Y al final la gente nos da... Es un país aquí donde hay mucho apoyo. Es muy bueno por eso Estados Unidos. De la parte... mía fue de hacer todo lo que yo puedo para ayudar, hacer mi trabajo bien, de hacer todo bien que yo puedo, y hacer ejercicio diario. Orar y ejercicio es muy bien para tener la energía, porque si está cansado y que come, está más cansado. Si va a hacer ejercicio, tiene más energía para hacer todo. Entonces yo tenía una persona para ayudarme, que me da consejos, porque todas las personas que tienen problemas pensé que sus problemas son únicos, pero no. Otras personas pueden en la misma situación que usted. Entonces por eso es importante compartir y comunicar. Doctor, tiene la experiencia, tiene el conocimiento y como doctor en la clínica desearía que seguir tratando a los pacientes, pero no pensar que ese paciente es su propia esposa. Bueno, es difícil en el principio, pero después de años es de hacer el mejor para cada persona que podemos hacer. Entonces, cuando mi esposa fue al hospital, yo fui a verla con mi equipo quiropráctico, regañarla en la cama y hacer siempre el necesario para mantener el cuello unido, porque todo el poder de curar viene del cerebro y se va para el cuello a todo el cuerpo. Entonces es importante cualquier cosa que tiene, si está alineada, va a funcionar mejor y recuperarse mejor, va a ayudar al funcionamiento del sistema nervioso. Entonces yo hice eso todo el tiempo, sin perder la fe en eso, porque eso es mi vocación. Sí. Y después de eso, fue interesante de escuchar todas las citas con todos los doctores, pero primero Dios, porque Dios, el poder de recuperación es adentro de su cuerpo. Nadie sabe todo, porque fuimos los mejores doctores que no tienen más respuestas. Nuestro conocimiento del cuerpo es muy pequeño en realidad. Es importante, porque cuando al doctor pensé,
en este tiempo ponemos el doctor arriba de Dios y es el al reverso. Primero Dios, después los doctores. El poder de recuperación del cuerpo es increíble. Paula nos va a mostrar cómo funciona este aparato contigo, Paula, porque nos dices que estás en la cama y hasta que tú realmente te pones estos dispositivos, tienes la habilidad de caminar. Así es súper emocionante. Para mí es como cuando era Navidad y un niño se levantaba y tenía la bicicleta en el árbol. Para mí, yo tengo los dispositivos, ¡pum! Me los pongo y súper feliz de poder caminar con ellos, ¿verdad? Pero no entiendo cómo funcionan, Sergio. Es muy simple. Está funcionando muy bien. Hay dispositivos que teníamos de los mejores hospitales y que Paula no podía caminar como estos. Entonces ella fue a todos los mejores médicos en Atlanta caminando con andadera y con dispositivos similares. Se veían similares. Se veían similares, pero hasta el día que encontramos a la señora aquí, Angel, fuimos a ver al señor que hizo estos dispositivos, que es en la ciudad de Seattle en Washington. Eso es manejar mucho tiempo. Recibimos la gracia que el vecino nos ofrecimos el precio de eso. Eso fue una bendición. Sí, increíble. Nos lo regalaron. Sí, Beatriz y Tom hicieron eso, un regalo de Dios. Y entonces, eso aquí parece simple. Y el Señor que hizo estas cosas, su especialidad es de poner aparatos en las manos. Entonces, él estuvo pensando a cómo ayudar a los militares que fue la guerra que tenía problema de movilidad, y él hizo eso. Entonces hizo eso. El día que fuimos a verlo, él te dice la misma cosa que al hospital. Él toma las medidas y todo eso. Él no se ve la diferencia al principio. Él dice, bueno, si quiere comprarlos, es de firmar los papeles ahorita, y yo pienso que va a caminar, pero no hay garantía. Claro. Y entonces vimos a este día, yo me recuerdo, tenía un sacerdote de Canadá que estuvo caminando adentro de la clínica allá, y dice que es increíble que está caminando sin nada. Entonces hicimos eso. Este señor no es tan famoso, entonces eso puede ayudar a millones de personas en este mundo, pero como él no es médico, no es parte del sistema de investigación de los mejores profesores del mundo, de las universidades, que eso viene del trabajo de un individual que tiene una idea grande que funcionó y que es muy buena. Generalmente Eso es para personas que tienen problemas de la rodilla a los pies. Por ejemplo, mis pies están completamente caídos, yo no los puedo mover. Si hay lesión medular, creo que es más difícil que pueda ayudar. Sí, pero se puede ayudar a un montón de personas en este mundo con eso, pero no es fácil hacerlos. Ahorita todo el mundo está haciendo copias de eso, pero no son igual. Nosotros podemos hacer la copia aquí en Atlanta, no es igual. No es igual. Entonces, infortunadamente, la persona que hace eso es muy buena, es un artista, ¿no? No es solamente la ciencia, porque la ciencia no podía hacer eso. Sí. Entonces, la ciencia hace un modelo que no funciona tan bien como el programa de este artista. Ryan Blank hizo eso. Y si algo pasa, nosotros tenemos un otro ahí en la clase, pero no es igual. Muchísimas gracias a los dos y felicitaciones. Como pareja, como seres humanos, como personas que están transmitiendo esta información, aferrados de la fe. Como número uno, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Me llevo muchísimo y estoy convencida que esto también va a ser de gran apoyo para toda la comunidad que nos está escuchando. Me gustaría escuchar de ti, Paula, ¿qué es para ti vivir con luz y salud? Bueno, para mí en realidad la luz es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En cierta forma, para mí la luz es Jesús y seguirlo a Él y entregarnos a Él todos los días. Yo lo veo de esa manera. Y salud, pues
tratar de hacer lo mejor que nosotros podamos con lo que tenemos disponible. Gracias a los dos. Esto ha sido una lección de luz y salud.